En los confines del desierto sirio, donde el viento arrastra el polvo de civilizaciones olvidadas, un grupo de arqueólogos excavaba las ruinas de una ciudad sin nombre. Bajo una losa de piedra ennegrecida, encontraron algo imposible: una vasija de cerámica que no correspondía a ninguna era conocida. Su superficie estaba cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz, y en su interior, envuelto en lino oscuro, yacía un manuscrito escrito con sangre seca. El doctor Adrián Velasco, experto en textos apócrifos, no imaginaba que esa noche sellaría su destino. Al desenrollar el manuscrito, las luces del campamento titilaron. Un murmullo, apenas un suspiro, recorrió las paredes de la tienda. Era como si el aire respirara por primera vez en miles de años. El título, escrito en un alfabeto imposible, se tradujo más tarde como El Evangelio del Abismo. Adrián había dedicado su vida a los evangelios perdidos, aquellos borrados por la Iglesia, condenados por herejía o locura. Pero esto era distinto. El texto no narraba la palabra de un profeta, sino la confesión de un ángel caído, exiliado durante el Génesis. Decía: yo vi el nacimiento de la luz y su sombra, y en ambas Dios se reflejaba. Cada línea vibraba, como si las palabras tuvieran pulso. El manuscrito hablaba de una guerra antes del tiempo, cuando los primeros seres de fuego intentaron crear su propio mundo. Por eso, el Creador los arrojó al abismo. Allí, juraron dejar un testimonio, un evangelio que nadie debería leer jamás. Al principio, Adrián pensó que era una metáfora, pero las coincidencias se multiplicaban. Uno de sus asistentes comenzó a gritar en sueños, diciendo que veía ojos detrás del cielo. Otro desapareció dejando solo sus botas, rellenas de arena. Y cada noche, Adrián escuchaba un eco que lo llamaba por su nombre. Tú me liberaste. Ahora yo te enseñaré lo que hay bajo la fe. La voz no provenía del exterior. Vivía dentro de su mente, resonando entre pensamientos que ya no eran suyos. Decidió llevar el manuscrito a su laboratorio, aislado del resto del mundo. Pero en la oscuridad, el texto comenzaba a comportarse de forma extraña. Las letras se movían cuando no las miraba. Las cámaras registraban destellos en forma de cruces invertidas, y el reloj, colgado frente a su escritorio, se detenía siempre a las 3:03 de la madrugada. El evangelio parecía tener voluntad propia. Un día, una de las páginas apareció pegada a la pared, como si hubiese sido absorbida por la piedra. En ella, una frase nueva brillaba: el conocimiento es la última tentación del hombre. Adrián comenzó a perder la noción del tiempo. Dormía poco, comía menos. Sus apuntes se llenaban de dibujos circulares, símbolos que nunca había visto, pero que sus manos trazaban con precisión. Era como si el manuscrito estuviera escribiéndose a través de él. Una noche, al llegar a la última página, notó que estaba en blanco. Solo había una inscripción diminuta: el que escriba el final conocerá el principio. Esa frase lo atormentó durante días, hasta que, incapaz de resistir, tomó una pluma y comenzó a escribir. Su respiración se volvió irregular. La tinta se deslizaba como si tuviera vida propia, y cada palabra que añadía hacía temblar las paredes. Las cámaras del laboratorio lo captaron escribiendo sin pausa durante 33 minutos. En el video su sombra seguía moviéndose, incluso después de que él se quedara inmóvil. Cuando lo encontraron, Adrián había desaparecido. Solo quedaba el manuscrito, abierto sobre la mesa, con una página nueva. Una página que nadie recordaba haber visto. Los especialistas que analizaron el texto detectaron una mezcla imposible de idiomas: arameo, copto, acadio y hebreo, entretejidos en una estructura que obedecía a una lógica no humana. La traducción literal decía: el alma del hombre es la última frontera del abismo. Lo que teme, lo alimenta; lo que ama, lo abre. Desde entonces han surgido rumores, voces en monasterios vacíos, símbolos que sangran sobre muros antiguos y pesadillas compartidas por personas que nunca se conocieron. Un sacerdote afirmó que el texto no fue escrito, sino escuchado, que cada palabra
es una frecuencia que altera la mente humana, reconfigurando la fe misma. El Vaticano ordenó sellar el manuscrito en una cámara subterránea, pero según ciertos archivos, un fragmento fue copiado antes de su encierro. Esa copia se perdió durante un traslado a Roma. Desde entonces, en distintos puntos del planeta, se han reportado fenómenos inexplicables: niños que hablan idiomas muertos, cantos en iglesias sin feligreses, sombras que recitan oraciones al revés. Los investigadores que se atreven a leerlo aseguran sentir una presencia. Dicen que, al pronunciar su título en voz alta, algo despierta detrás del lenguaje. La palabra es carne, la carne es puerta, y la puerta espera ser abierta. Pero lo más inquietante no es lo que se ha leído, sino lo que falta. En la parte final, entre líneas invisibles, los expertos detectaron trazas de escritura térmica. Cuando se expuso a radiación ultravioleta, apareció un mensaje oculto. El abismo no destruye, refleja, y quien lo mire sin miedo, verá el rostro de Dios. A día de hoy nadie sabe qué fue del Dr. Velasco. Algunos creen que se perdió en el desierto, siguiendo una voz que solo él podía oír. Otros aseguran que sigue vivo, en algún lugar, traduciendo textos que ya no pertenecen a este mundo. Hay quienes dicen que su corazón late al mismo ritmo que las páginas del Evangelio, como si ambos compartieran una misma alma. Porque al final, el Evangelio del abismo no es un texto, es un espejo. Uno que muestra lo que siempre hemos temido ver: que el verdadero infierno no está bajo nuestros pies, sino en el silencio de lo que aún no comprendemos. Y cuando la última palabra sea pronunciada, cuando el hombre comprenda lo que realmente escribió, la creación entera recordará su origen, no en la luz, sino en la sombra que la hizo posible.